Entonces, dice, ok, algunas personas han estado, ¿qué? Estudiando el café muy, ¿qué es carefully? Cuando tú tienes un bebé, estás alzando un bebé en los brazos, ¿tú lo tratas muy? Carefully. Cuidadosamente. Muy cuidadosamente, ¿listo? Entonces, it's important component. ¿Qué pusieron en la 9? Much, more o most. Yo puse Yo la puse B. La B, most. Sí, también yo la puse. yo también. Los demás, Yo también creo que lo Yo vi. también puse ¿Cuál? la 9. ¿quién puso la A? ¿En la 9? Sí, No. much. Ya. Ok, ¿quién puso la B? Yo creo que la mayoría. La B. Yo, yo puse Ujú. la B. ¿Y quién puso la C? ¿Nadie? Nadie y ninguno. Ok, entonces, digamos que estas tres palabras tienen un significado muy parecido, ¿cierto? Lo que es more y lo que es much significa lo mismo. ¿Qué pasa? Que much se utiliza para cosas incontables, ¿cierto? Y more se utiliza para cosas que son contables. Entonces, en incontables, por ejemplo, encontramos la leche. Tú no puedes decir tengo una leche, tengo dos leches, no. Tú dices tengo una bolsa de leche, así sería contable, ¿listo? Por ejemplo, el dinero también lo suele ser. Entonces, en este caso, dice important component. Entonces, un componente importante. O bueno, cuando les dicen componente importante, ¿eso se puede contar? ¿Qué creen? Ustedes dicen, aquí en mi mano tengo un componente importante y aquí en la otra tengo un componente, otro componente importante. No. Creo que no. No, ¿Seguros? ¿Suena ¿Por bien? qué? O sea, así como ustedes lo escuchan, ¿suena bien dicho? O sea, cuando tú lo dices, ¿suena bien? Sí. Pues parece que sí, no sé. Sí, porque estoy diciendo Podría componente ser. importante, pero pueden ser vitaminas o calcios o algo así, que son importantes para el cuerpo. Ajá. Dice, it's important component, it's caffeine. ¿Listo? Por así decirlo, su componente más importante es la cafeína. ¿Listo? Tenemos la cafeína. ¿Ustedes creen que la cafeína es contable o incontable? Eh, Es como el contable. azúcar y el yo arroz. digo, Es No, yo digo pues que contable. es se puede incontable. contar, Pero nadie lo va a contar. ¿Tú puedes exacto. contar la cafeína? ¿Cómo contar cada granito de azúcar? No se puede. Ajá, no se puede. Muy bien, no se puede. Es como cuando tú quieres contar los granos de azúcar o el arroz. Pero sí Obviamente, se si puede tú medir. quieres, tú puedes contarlo, pero En obviamente un tú no dices, desparche yo creo que no lo ocupa. tú no dices, es que yo aquí en mi mano tengo un arroz y dos arroces. Jamás. ¿Listo? Tú no puedes decir Tiene eso. tres. Es como Sí, las son espaldas. pedacitos chiquitos. ¿Listo? Entonces, en este caso, cafeína es algo que no se puede contar. O sea que, ¿cuál descartaríamos? More. More. La, Descartaríamos more. la, ¿Listo? Porque la cafeína tú no la puedes contar. Sí se puede volver contable, ¿cómo? Tú tienes un frasco, tienes una bolsa. Cuando hay un frasco, una bolsa, ahí sí se puede contar, pero cuando está solita, no. ¿Listo? Pero aquí nos dicen, it's bla, 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 important component. Es el componente más importante. ¿Listo? Entonces, esto significa más y esto significa el más. ¿Listo? ¿Cuál de los dos creen que iría? ¿Más o el más? Más. Más. Casi. Dice, it's bla, 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 important component is caffeine. Su componente bla, 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 es la cafeína. ¿Mm?
¿Qué creen? Chicos, ¿ustedes alguna vez alcanzaron a ver superlativos, comparativos y superlativos? Creo que sí, pero ¿No se acuerdan? No, yo no me acuerdo. Yo me acuerdo, profe. Y si los vimos, creo que los vimos fue por encima. Sí, porque el superlativo es cuando tú dices el más bello, el más grande, el más importante. Listo, y cuando tú usas esos, hay cierto tipo de palabras, por ejemplo, el most. El much se utiliza, por ejemplo, cuando tú quieres decir how much, ¿cierto? How much money do you have? ¿Cuánto dinero tienes? ¿Cierto? Y esto significaría, por ejemplo, estos dos significan mucho, mucho más y el más, ¿cierto? Entonces, aquí les aparece it's, bla, 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 important component is caffeine. Entonces, su componente, ¿qué? Más importante. Ajá, es la cafeína. Entonces, ¿cuál sería la sería la respuesta? C. En este caso sería la C. ¿Listo? Por ejemplo, bueno, voy a mirar a ver si de pronto podemos ver un poquito de superlativos y comparativos para que ustedes aprendan a identificar cuál es la diferencia. ¿Listo? Obviamente estas tres palabras se parecen mucho, pero hay que tratar de identificar cuáles son contables, cuáles son incontables y cuáles pueden ser superlativos. ¿Listo? Entonces, en este caso sería la C. ¿Listo? Dice, es el componente más importante que tiene, ¿cierto? Y tiene muchos beneficios. And it has a lot of benefits. Tiene muchos beneficios. Coffee has been well known. ¿Qué significa eso? El café es. Ha sido. Ah, no, ha sido. ¿Qué significa ¿El eso? más conocido? Ah, no, muy bien conocido. Ha sido conocido. ¿Listo? Bien conocido. Ah, ok. El café ha sido conocido como, o bueno, ha sido conocido. Tenemos when, which, and who. Ah, no, perdón, esa es la 10, ¿cierto? During, until o since. ¿Listo? ¿Qué es during? Durante. ¿Qué es until? Hasta. ¿Listo? Y since es desde. ¿Listo? Recuerde, durante, hasta y desde. Entonces dice, coffee has been well known, bla, 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 the beginning of the 14th century. Ha sido conocido durante, Yo, desde, yo creo que o desde. hasta el principio. Yo No, puse yo la creo que C, desde. Sí, la sé. Desde. ¿Quiénes pusieron la A? ¿Quién es la B? Yo puse la, profe. Ok. ¿Quién es la B? ¿Y la C? yo. Yo. Ok. En este caso sí es la C, chicos. ¿Por qué? Porque aquí nos están diciendo que ha sido conocido durante el principio. ¿Ustedes creen que suena bien? Ha sido conocido No. durante el principio del siglo XIV. ¿Suena bien o no suena bien? No. No. Después dice, ha sido conocido hasta el principio, o sea, fue conocido hasta el principio del siglo XIV, ya después nadie más No. No, lo... porque con esa no tendría sentido. Ajá, muy bien. O diría, ha sido conocido desde el principio del siglo XIV, o desde los principios del siglo XIV. ¿Sí o no? Esa. Sí, esa. En este caso sería since, ¿listo? Ha sido conocido desde el principio, o bueno, desde los principios del siglo XIV. ¿Listo? Ahora sí, nos aparece la 11. When, que es que, si ustedes ya lo conocen. When, Yo creo que es donde. ¿Cuándo? cuando, ¿Cuándo? muy bien, Eso cuando. cuando. Por eso digo. Este es which, que es which. No hay día. Which es cuál, ¿listo? Y who es ¿Quién? quién. Listo, acuérdense. Entonces, cuándo, cuál y quién. Entonces nos dice, permítame un momento.
Ha sido conocida, bueno, desde los principios del siglo XIV, ¿cierto? Aquí nos aparece un nombre, ¿listo? Que es Sufi Geminis. Dice, Sufi Geminis started using coffee, ¿listo? Entonces quedaría, ojo ahí, cuando Sufi Geminis empezó a utilizar el café, ¿cierto? ¿Cuál Sufi Geminis empezó a utilizar el café? O ¿quién Sufi Geminis empezó a utilizar el café? ¿Cuál iría? ¿Cuál suena La, mejor? La, ¿Cuándo? La, ¿Cuándo? Muy bien. En este Yo puse caso la A. sería la A. Ujú. Aquí se pueden confundir porque who es quién. ¿Listo? Pero aquí no nos están preguntando quién, ahí ya nos están diciendo el nombre. ¿Listo? Entonces en este caso iría when. Cuando Sufi Géminis empezó a qué? A usar el café. ¿Para qué? estar alerta. Ajá, durante las actividades. especiales, muy bien. It became a popular. Y se volvió popular en la Ah, medicina. ajá, it became a popular medicine, se volvió una medicina popular y ahora viene among, que ya más o menos ustedes deben saber qué Uy, significa. ¿Qué significa among? Dentro. Mm, dentro, entre. ¿Listo? como Entre. una visita o... About, ¿qué es about? Nosotros, no mentiras. Acerca, Acerca y qué es along. a lejos, a largo. Mm, ¿qué La ¿A U lo se dijiste? largo? profe. A lo largo, sí, podría ¿A lo ser. largo? ¿No? Ajá, sí. Entonces, ¿cuál quedaría bien? Ha sido, o bueno, se volvió una medicina popular, ¿cierto? Entre los europeos en el 1600, ¿cierto? Sí, es Yo Acerca la de puse los, la C, a lo largo. La C, acerca de, a ver, acerca de los europeos en el 1600 o a lo largo de los europeos en el 1600. digo que es entre. Yo puse Yo esa, también digo que entre la, los europeos. ¿Seguros? Sí. Entonces, Yo entre los puse la C. europeos, acerca de los europeos o a lo largo de los europeos, Pues a lo largo suena mal. Entre acerca de los los europeos europeos. suena bien, porque En es algo este que Es que caso, desarrolla. todas suenan raro. entre los europeos, se volvió una medicina popular entre los europeos en el 1600. Ajá, suena mejor. En este caso es among. ¿Listo? Ya, entonces Si el juego. aquí apareciera Europe, o sea, solito, ¿cierto? De Europa, ahí sí iría along. ¿Listo? Porque nos están expresando que podría ser a lo largo de un país. Ahí sí sonaría bien. Pero si te aparece que a lo largo de los europeos, pues no sonaría bien. Ahí se tiene que referir es a un lugar. Si no existiera este IANS, quedaría Europe, ahí sí iría along. ¿Listo? Pero como nos están hablando desde la persona, ¿cierto? Entonces, en este caso sería entre los europeos, que sería among. ¿Listo? Ok, dice Profe, caffeine. Dime, profe, el 11 ¿cuál era? ya lo dije. Es que no, se cortó. La Yo ya A. lo dije. Era yo puse 11. ¿Cuál pusiste? la C, pero está No, mal. it's A. La A. Creo que era la A, ¿no? Yeah, Ah, is A. Entonces dice, caffeine was first described o describes. ¿Listo? Entonces, esto ustedes sí lo saben. Describe, esto les está hablando de presente. Esto es presente para tercera persona, no sé si ¿se acuerdan? Esto es presente para segunda y primera persona. ¿Y esto qué significa? el verbo en pasado, creo. Puede significar el verbo pasado, puede significar una característica. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, les puede aparecer, dice, caffeine was first, eh,
como en describirse, como en conocerse, ¿listo? No siempre el ed es pasado, sino puede ser como una característica. Entonces, conocerse, describirse, escribirse, ¿listo? Entonces, puede significar el pasado, puede significar una característica, algo que se hizo con eso. Entonces dice, caffeine was first. Iría describe, described o describes. ¿Cuál creen que iría? ¿Están hablando de tercera persona? ¿Están hablando de primera o segunda? ¿O están hablando de algo que se hizo con la cafeína? Yo digo que como Dice, tercera persona. caffeine was first in the 18th by Ferdinand Rund. ¿La B? Hola, hola, sí. Yo puse la A. ¿Cuál les suena más? ¿Cuál les suena más? Yo había puesto la A. Chicos, aquí Todas les La C, yo aparece, puse la C. aquí les aparece, ¿qué es was? ¿Presente o pasado? Pasado. Pasado, ¿cierto? O sea que no puede ser ni esta, ¿cierto? Ni puede ser esta. ¿Por qué? Porque esto es presente. Si ustedes se dan cuenta, aquí el verbo está normal y aquí el verbo está en tercera persona, o sea que eso es presente simple, ¿cierto? Y si aquí nos están hablando de pasado, ¿podremos combinar presente con pasado? ¿Qué creen? No. ¿Sí o no? No. No, no se puede combinar. En este caso es described. ¿Listo? Es la B. ¿Listo? Cafeína, entonces la cafeína fue descrita, ¿cierto? O fue, sí, descrita en los, o bueno, en el siglo XVIII por Ferdinand Rund. ¿Listo? ¿Más o menos se entiende o se sienten muy, muy perdidos? Sí, más o ¿Qué menos. creen? más o menos perdidos. Cuando les aparezca un tiempo, ustedes miren, si me aparece pasado, yo no puedo mezclar presente con pasado. Listo, no lo puedo hacer. Entonces, en ese caso, descargamos la A y descargamos, y descartamos la C. Listo, porque obviamente describes y describe hacen parte del presente. Listo, para que lo tengan en cuenta. Ok, por Ferdinand Rund, a doctor that found out some effects that coffee has on people. Entonces, este hombre describió describió que la cafeína tiene algunos efectos, Efectos. ajá, en las personas. ¿Listo? O bueno, que el café tiene algunos efectos en la persona y pues que era un doctor. ¿Listo? Entonces dice, some people say, bla, 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 coffee isn't good. Algunas, o bueno, algunas personas dicen, ¿cierto? Y al final dice, el café no es bueno. ¿Listo? Entonces dice, drink, drinking o drunk. ¿Qué cree? Igual, presente, presente continuo y pasado. Yo La puse la A, beber. Yo también puse la A, que La la otra es Ok, say algo drink, así. coffee isn't good. Drink. ¿Quién puso la B? ¿Y quién puso la C? ¿Todos pusieron la A? Sí, claro. Ok, No sé. listo. ¿Qué pasa? Cuando ustedes ven el ing, siempre se dirigen claramente al presente continuo. ¿Listo? Pero no siempre puede significar presente continuo. ¿Listo? A veces esto puede significar no bebiendo, sino beber. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir drinking coffee, no es bebiendo café, sino beber café. ¿Listo? Yo puedo decir, por ejemplo, reading a book, leer un libro. ¿Listo? Pero entonces no siempre significa el ando, endo. ¿Listo? No todas las veces. Si tú le hallas claramente el verbo to be al principio, ¿cierto? Porque el presente continuo tiene el verbo to be, ahí sí. O sea, si aquí iría verbo to be,
ahí sí iría bebiendo, haciendo, ¿cierto? Pero como no significa la actividad normal. ¿Listo? Entonces, explicándoles eso, entonces, algunas personas dicen que beber café, esto también significaría lo mismo beber café, o que haber bebido café no es bueno. ¿Cuál les suena mejor? Sí, es que todas suenan igual, La profe. B. No. ¿Cuál La les B, suena mejor? yo creo que la B, pero no entiendo muy bien por qué. Si drink sería como beber y pues drinking, beber, pero no entiendo. Yo tampoco entiendo muy bien eso. No, ni idea. Cuando a ustedes les Es que aparezca, esos tiempos son muy difíciles, profe. Sí. digamos que aquí obviamente drink sería presente simple, esto sería continuo o esto sería participio, ¿cierto? Pasado participio. Pero entonces el drinking tú a veces lo puedes utilizar no para decir ando yendo, sino para contar una actividad que tú haces, ¿listo? Y no siempre significa algo en presente, ¿listo? Permítanme un momento y les voy a mostrar ejemplos para que más o menos se ubiquen un poquito, porque es que de pronto son temas que ustedes no han visto y obviamente va a ser un poco difícil entenderlo. Permítame un momento, por favor. ¿Alguno de ustedes se acuerda de haber visto gerunds and infinitives? Los gerundios y los infinitivos. ¿No? A mí me suenan los nombres, pero la verdad no sé. ¿No? Los Gerunds. gerundios, Es que pues, la son verdad los nunca nos de enseñaron ando, endo, indo, Wellington. ¿no? Ajá, muy bien. Infinitivos no. Ok. Los infinitivos tienen que ver con el presente. Listo, permítanme un momento. Esos serían los verbos normales, ¿no? Sí. Es que se diferencia un poco del presente simple, pero tiene, digamos que a veces puede significar lo mismo. ¿Listo? Ojo ahí. Entonces dice, el gerundio es un sustantivo derivado del verbo, se forma por medio de agregar ing al verbo. ¿Listo? Y puede tener cualquiera de las funciones del sustantivo. Entonces presten atención aquí a estos ejemplos. Yo sé que ustedes vieron presente continuo, pero no siempre el ing se usa para el ando y el endo. ¿Listo? Entonces dice, running keeps me fit. ¿Listo? Correr me mantiene en forma. ¿Listo? No significa corriendo, significa correr me mantiene en forma. ¿Listo? Aquí correr hace uso o bueno, está haciendo el papel de un sustantivo, no de un verbo. ¿Listo? Swimming has always been my passion. ¿Listo? No es nadando, sino es nadar, siempre ha sido mi pasión. ¿Listo? Y aquí, quarreling will get us nowhere. Pelear no nos llevará a ninguna parte. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí no significa peleando, significa pelear o el pelear. ¿Listo? Entonces, claramente cuando ustedes le hallan al principio el is, el are y el am, ahí sí ustedes ponen ando y endo, ¿cierto? Pero si lo encuentran así solito, quedaría el verbo normal, correr, nadar y pelear. ¿Listo? Si tienen el ing. Entonces no se preocupen, ahí no es ando, yendo, sino correr, nadar y pelear. ¿Listo? Entonces vean el ejemplo acá. Les aparece some people say, ¿cierto? Aquí les aparece verbo to be. O sea, les aparece is, am o are. No. No. No, ¿cierto? Entonces ahí diría, en español o bueno, la traducción quedaría, alguna gente dice, ¿cierto? Que beber café no es bueno. ¿Listo? Entonces, ¿cuál creen que quedaría bien? ¿Ustedes creen que Profe, drinking iría ahí? profe, ¿por qué entonces no se pondría la A? ¿O sí? ¿Se podría poner? No, en este caso no se podría poner porque digamos que cuando tú utilizas drink, lo tienes que utilizar en una oración y siempre iría como en la mitad, o sea, sería el verbo, ¿cierto? Pero en este caso, ese drinking no está siendo parte, o bueno, no está tomando el papel de un verbo.
está tomando el papel de un sustantivo. ¿Listo? Entonces, aquí el drink sí nos hace, o bueno, hace el papel de verbo, por lo tanto no nos sirve. Si nos sirviera, iría más o menos como en la mitad de la oración, que sería el verbo, pero en este caso es un sustantivo. ¿Listo? Entonces, alguna gente dice que beber café no es bueno. ¿Listo? No sé si más o menos me hago entender bien o definitivamente no. A ver si puedo rayar pantalla y les anoto acá. Más o menos, o sea, es que eso es Ay. definitivamente inglés. Por ejemplo, I drink coffee, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, debe haber Yo ¿qué? tomo café, ¿sí? Debe haber un sustantivo antes, que sería yo. Yo bebo café, ¿cierto? Para ser parte del presente simple. Pero yo puedo decir drinking, ay, permítanme un momento. Drinking coffee, it's Ah, ese good ing es para, for our life. como para poner el I, por decirlo así. Ujú, sí. Entonces aquí no es Ah, bebiendo café, sino beber café es bueno para nuestro estilo de vida. ¿Listo? Entonces aquí tienen dos funciones. Aquí está haciendo parte de un verbo. Yo bebo café, ¿cierto? Y beber, ¿listo? O sea, aquí está haciendo parte de un verbo. Pero si ustedes se dan cuenta que está haciendo parte de un sustantivo, es como si fuera un sujeto. Entonces, beber café es sustantivo y bueno, verbo a la vez, ¿sí? ajá, es bueno para nuestro estilo de vida. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes les dicen, a ver, sleeping, ¿cierto? Is nice for me, ¿cierto? ¿Qué significa dormir? Es que Bueno, para mí, dormir es bueno para Es mí bueno, y no significa durmiendo. ¿Listo? Significaría durmiendo si tú le pones, por ejemplo, she is sleeping. Ella está durmiendo. Ahí sí sería porque si ustedes se dan cuenta, está el verbo to be. Profe, Pero cuando no significa solo dormir es bueno para mí, solo el verbo dormir, beber, comer y demás. o ¿Listo? sea que este ing está reemplazando algo así como un sujeto que no existe. Ujú, podría ser, sí. Y no todas las veces significa ando o yendo. ¿Listo? Solo significa ando yendo cuando tú le pones el verbo to be. Si tú ves el verbo to be ahí, lo tiene, es. Pero si no, entonces quedaría dormir, beber, comer, descansar y demás. ¿Listo? ahora sí entendí. Ahora sí, Yo más o también. menos. Ok, es que digamos que es un tema que de pronto ustedes no habían visto y el inglés tiene muchas cosas, pero pues tampoco es que sea difícil, ¿no? Aquí como no encontramos verbo to be, ¿cierto? Porque no está el is, el are y el am, ¿cierto? Entonces no es presente continuo. Y aquí no dice que, por ejemplo, el café, no sé, se bebe o se está bebiendo, sino aquí nos está queriendo decir que mucha gente dice, o bueno, algunas personas dicen que beber café. ¿Listo? Entonces, cuando a ti te aparece que claramente muchas personas dicen que beber café, que calentar café, ¿cierto? Entonces ahí iría con ing. ¿Listo? En este caso sería la B. Some people say drinking coffee isn't good. Alguna gente dice que beber café no es bueno. ¿Listo? Si quieren, más adelante yo les traigo como unos ejemplitos de los gerundios. ¿Listo? Para que más o menos les quede un poco más entendido. Entonces, y aquí no sería participio, pues porque no nos están nombrando ningún tema participio. ¿Listo? Bueno, ahí nos quedamos como 15 minutos en una sola. Ok, dice, vuelvo y repito como 1000 veces, alguna gente dice que el café no es bueno, ¿cierto? Que beber café no es bueno, pero los doctores dicen que tú, ¿cierto? Que tú, bla, 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 creer en eso. ¿Listo? Entonces tenemos mustn't, tenemos couldn't o tenemos wouldn't. ¿Listo? Aquí es de tiempos. ¿El would es de qué? Presente, pasado, futuro. Pasado, creo. El would tiene que ver con el will. ¿Y el will es? el nombre del chinito que se perdió.
Ay, no, profe. Presente, pasado, no sé. El will o el would es futuro. Entonces dice, pero los doctores deberían decir que tú no, digamos que en un futuro no deberías creer en esto. ¿Listo? Que tú no pudiste creer en esto, could es pasado, o sea, que tú no pudiste creer en esto, que tú podrías creer en esto, que tú no pudiste, o sea, en el pasado, ¿cierto? O que tú no deberías. Yo creo que es la A. Sí, la A tiene sentido. Sí, Esto tiene es, más sentido. esto es futuro, esto es pasado y esto es presente. Y si ustedes se dan No, cuenta, yo ahí digo en que el es 6, presente. el 6 es presente, chicos. Entonces, algunos doctores dicen que tú no deberías creer en esto. ¿Listo? Entonces, aquí sería la A. ¿Listo? Guíense. Esto sí, grábenselo porque esto es de memoria. El would es futuro. ¿Listo? Would es futuro, debería. Could es pasado, como debí. ¿Listo? Y mustn't es presente. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Futuro, pasado y presente. ¿Listo? Entonces, algunos doctores dicen que tú no deberías creer en eso. Thanks to caffeine, you don't get hungry. Entonces, gracias a la cafeína, tú no, o no te da qué, ¿Tendrás hambre? no te da hambre, muy bien, no tendrás hambre. Coffee can also reduce headaches. El café también puede reducirlas. ¿Qué es headache? Migraña, dolor de cabeza. La migraña, muy bien, ajá. And blood problems. ¿Y los problemas de la sangre? Ajá, muy bien. Ahora vamos con la última. Dice, many people believe, ¿cierto? Entonces, while many people believe, if many people believe, o because many people believe. ¿Qué es while? ¿Qué es while? ¿No? ¿Ni idea? While es mientras. Entonces, mientras mucha gente cree que el café, ¿cierto? Este if, ¿qué es if? ¿Qué es if? ¿Ni idea? Ay, mira, estas palabras tan difíciles. If es un condicional. Entonces, cuando tú dices, si llegas tarde, tienes un 0. Entonces, ese sí significa if. ¿Listo? If you get late, you have a 0. Entonces, ese if significa el sí, como una amenaza. Si usted llega tarde, si usted no se levanta, si usted no se duerme temprano, ese if significa ese sí que nosotros decimos en español. ¿Listo? Y because, pues ustedes ya lo conocen, ¿qué es? Pero de No, uno responder. no. ¿No? ¿Por qué? Esa. Porque, ¿listo? Entonces, a ver, mientras mucha gente cree, ¿cierto? Si mucha gente cree o porque mucha gente cree. La Mientras mucha Sí, gente yo creo cree que que el café es malo, estudios muestran que es bueno para tu corazón. corazón. ¿Listo? En este caso sería la A. ¿Listo? Mientras mucha gente cree que es malo, los estudios muestran que claramente es bueno para tu corazón. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, este es un tipo de texto diferente. Nosotros veníamos trabajando lo que es pregunta ABCD, ¿cierto? Con opción múltiple, pero también les van a aparecer así textos para completar. Yo sé que, por ejemplo, en este tipo de textos, a ustedes, este texto nosotros lo leímos a principio de año. Entonces, imagínense que les salgan el IFEX, ustedes ya saben las respuestas. Esto lo leímos cuando estábamos presencial. Me acuerdo muchísimo. ¿Se acuerdan? ¿O no? Que fue ¿cómo es una el guía título? James Yo no. Hunter Sí, Jay, yo me acuerdo. del que Ay, hacía lo vi películas, del último libro. ¿No se acuerdan? Sí, que era un piloto de los creo Estados que Unidos y sí. después se fue, Ajá, y que se iba por el mundo viajando y yo no sé qué más. ajá, sí. Yo por ahí creo que tengo las guías, entonces si algo se las muestro en la siguiente clase, ¿listo? Igual esta lectura nosotros ya la hicimos. Entonces, Listo. en estas lecturas a ustedes les va muy bien porque ustedes ya saben manejarlo, ustedes han venido todo el año manejando este tipo de preguntas, pero cuando hablamos de completar textos ya es diferente. ¿Por qué? Porque ustedes tienen la necesidad de conocer todas estas opciones de respuesta, porque claramente si no las conocen y no saben para qué se usan, ahí quedamos. ¿Listo?
Entonces vamos a tratar como de darle un enfoque más profundo, por así decirse, a este tipo de textos. ¿Listo? Estos también son importantes, pero ustedes ya saben manejarlos mejor, ¿cierto? Digamos, ustedes ya saben manejarlos de una mejor manera. Y hay que manejar también el tema de los avisos porque no les fue muy bien. ¿Listo? Si quieren, en la página que les aparece, en la página que les envié, no les voy a dejar tareita, ¿listo? En la página que les envié, les aparece la prueba completa. Si ustedes tienen un tiempito de pronto de hacerla o de irla ensayando, sería bueno, porque en algún momento yo les voy a dar tiempo de clase para que la completen y después la vamos a socializar entre todos, o sea, la vamos a hacer entre todos, ¿listo? Entonces, si tienen tiempito, no sé, estos días, de pronto echarle una ojeadita y mirar algunas preguntas, lo pueden hacer, ¿listo? Se los aconsejo mucho. Y vamos pues obviamente a trabajar el tipo de texto para completar con palabras. ¿Listo? No se estresen que de igual manera pues la práctica hacia el maestro. ¿Listo? Entonces, practicando yo sé que de pronto pueda que obviamente no se vayan a sacar el mejor puntaje, pero pues se pueden sacar uno muy bueno y les va a servir mucho. ¿Listo? Ustedes saben que hoy en día el inglés se necesita para absolutamente todo. Para todo. Entonces, al menos que ustedes sepan saludar, les puede servir para entrar. Si ustedes tienen la finalidad de entrar a una universidad pública, les va a servir mucho el IFEX, ¿listo? Pueda que para privada no, o sea, sí te lo piden, pero no te exigen como un puntaje muy bueno. Pero para pública, si ustedes tienen la motivación de entrar a una pública, esfuércense mucho en el IFEX, ¿listo? Entonces, chicos, voy a llamar lista, porfa, rapidito en este minuto que nos queda. Teacher, Dime. ya se acabó la clase, es que se me va a apagar el celular. Sí, espérame. Laura Stephanie por ahí no. Haider creo que tampoco lo vi. Jonathan sí. Cárdenas Giselle Valentina. Creo que no. Contreras Carol Stephanie. No. Valentina sí. Diana sí. Daisy Tatiana sí. Karen también. Paula. Angie Stephanie no. Duan sí. Jorge no. Listo. Chicos, no siendo más que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos dentro de 8 días. ¿Listo? No tienen tareita. Bueno, ya. Juiciosos. Gracias. Gracias. Chao, Por fin, juiciosos. una mejor tarea. Chao, juiciosos. Chao, profe. Bye bye. Ya comí a Michi. Ya tiene. Bueno, chao. Chao.